Libro de Tito, capítulo 3, y vamos a leer versículos del 1 al 7. Antes de comenzar, las ofrendas no se pasan, todavía no pasamos el plato a la ofrenda, pero los que tengan su ofrenda o su diezmo lo pueden depositar en el cajoncito de madera que está ahí en la pared. Sus buenas intenciones las puede depositar ahí también. Gloria a Dios. Y Dios sabe la intención del corazón, ¿verdad? No fijamos cotas ni cantidades de dinero, es lo que Dios ponga en su corazón, amén. Gloria a Dios. Libro de Tito, capítulo 3, ¿lo tenemos? Y vamos a leer del versículo 1 al 7, yo leo el primero y ustedes me siguen hasta llegar al número 7. ¿Lo tenemos, libro de Tito? Dice la palabra de Dios en el libro de Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que nadie difame y que no sean penseros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, mira, Señor, te pedimos bendigas el mensaje, que este mensaje sea colocado en el corazón de tus hijos, Dios mío, que este mensaje, Señor, no se quede aquí nada más, que vaya más allá de lo que uno se pueda imaginar, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Tito 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos nosotros antes. Nosotros también un día fuimos así, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amén. Qué fácil es aborrecer, ¿verdad?, a la gente, cuando uno no tiene a Dios en su vida, en su corazón. En familias, hay familias que cae una raíz de amargura, nomás porque el hermano un día se levantó de malas y no le saludó a su hermana y ya. Se va toda una vida de amargura, ¿verdad? Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero es cuando el Señor no está en la vida de la gente. Así es como actuamos, ¿verdad? Como niños. No, los niños se perdonan. Los niños se pelean y al rato andan juntos. Y el papá y la mamá echan pleito porque sus hijos se agarraron. y los adultos y los niños al rato andan jugando. Por eso decían, no les hagas caso, son niños. Sí, los niños se perdonan, es cierto. Ojalá y fuéramos mejor como niños, ¿verdad? Pero la maldad está en el adulto, en el ser humano, en el hombre de entendimiento. Es cuando ya entra la discordia y entra la mala entraña. Pero los niños, gloria a Dios, por eso la Biblia dice que los niños son de Dios. Los niños son de Dios. Y
Y un niño no puede ser hipócrita. Por eso dicen, si un niño lo dice es que es verdad. Y gloria a Dios por los niños, porque que sí se enojan bien fácil, ¿verdad? Los niños, pero bien fácil se hacen las paces, ¿sí? Y nosotros, ya cuando tenemos el discernimiento de un adulto, cuando no tienes a Dios en tu vida, aborreces a todo el mundo. Por eso dice, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Muchas veces, como cristianos, llegan momentos de desánimo. Llegan momentos de desánimo, de desgano, de enfriamiento espiritual. Y eso nos pasa cuando se nos olvida cómo anduvimos en otro tiempo. Se nos olvida cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios. Y qué difícil es que siendo un cristiano hecho y derecho, de repente caigas en un desánimo espiritual, ¿verdad? Y quieras alejarte del Señor. Y dice, es que se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y yo pienso que todos pasamos por esa etapa. Amén. Pero gloria a Dios por las palabras del hermano Agustín. Ganando almas se nos quita todo. Amén. Ganando almas se renueva su mente. Nosotros ganamos alma los sábados. Y suponiendo que desde el lunes tuvimos una mala semana, problemillas aquí, problemillas acá, pero llega el sábado hablando con gente. Fíjese que es como una terapia cuando uno habla con la gente. Cuando la gente te escucha, es como una terapia para la gente y para ti. O sea, ambos se hacen bien. Hay veces que las personas abren su corazón y te dicen su sentimiento, lo que sienten, lo que están pasando, y aceptan que oren por ellas. Y a la vez uno también se hace bien, porque dice uno, Dios me está usando, y esa es una gran bendición. Es un privilegio muy grande. Entonces, como cristianos a veces llegan momentos de desánimo. Nadie somos perfectos, somos seres humanos. Momentos de desgano, de enfriamiento espiritual. Es muy importante que nunca se nos olvide cómo vivíamos antes que el Señor viniera a nuestra vida. Yo digo que si yo no estuviera en los caminos del Señor, yo pienso que ya no estuviera aquí yo en este mundo. Porque el estilo de vida que lleva una persona sin Dios es muy peligrosa. Y aparte, fácil de caer en adicciones. Bien facilito que caes en una adicción. Una persona que toma, no nomás toma, tiene más cosas, más vicios. Una persona que toma cae fácil en cualquier red diabólica, ¿verdad? En lazos que te cautivan y que te tienen dominado. Una persona sin Dios es bien difícil que llegue a viejo, bien difícil que llegue a mayor. Por lo regular, si ustedes miran, casi en nuestros países, los jóvenes son los que se andan acabando ellos solos. O sea, no... El cerebro lo tiene dominado Satanás, y ellos son los que se andan acabando solos. Entonces sabemos que tenemos familias de jóvenes. Nunca se les olvide a ustedes, antes de acostarse, ponerlos en oración. Ponerlos en oración. Sabemos que la oración es poderosa. Por algo Dios nos dio esta bendición de poder orar por nuestros seres queridos, ¿verdad? Uno quisiera que sus hijos estuvieran aquí, ¿verdad? Aquí con nosotros, escuchando palabra de Dios, pero no los podemos someter y no los podemos traer a la fuerza. Mejor pedirle a Dios que cambie sus corazones, que cambie sus vidas, y un día van a estar aquí. Amén. Decía el hermano Martínez, y entre malas insistes, malos alejas. Entonces, para Dios no hay nada imposible.
Y yo pienso que es un reto que Dios nos pone, a cada uno de nosotros que lo conocemos, de la oración por nuestras familias. Amén. Si nuestras familias están bien, es por sus oraciones. Amén. Sus oraciones llegan al cielo y Dios tiene cuidado de los suyos, de los que usted ama. Amén. Pero gloria a Dios porque usted se goza en la palabra de Dios. La Biblia dice, deleítate en mi palabra y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Fíjese qué gran bendición es deleitarse en la palabra de Dios. Hace un efecto carambola. Afecta a tus seres queridos y la protección de Dios está con ellos. Amén. Y pues yo no puedo, lo que yo sé es lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido, pero estoy seguro que usted también tiene algo de eso, por eso está aquí. Amén. Por eso aquí viene a alabar y glorificar a Dios. Amén. Porque Dios ha hecho cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y qué difícil es que sabiendo las bendiciones de Dios, un día que queramos alejarnos de Él. Es como ponérsele en la boca del león, ¿verdad? Es como ponerte en la boca del diablo ahí. Sabiendo la gloria de Dios, sabiendo las misericordias de Dios, sabiendo de las bendiciones de Dios, y quieres alejarte, no. Eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Si un día se siente usted desanimado, ¿sabe qué? Acuérdese de qué era antes. Y aquí dice, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es un cochinero lo que éramos antes. ¿Ve? Es por eso que es muy importante que nunca se nos olvide cómo vivíamos antes. Decía un testimonio de una señora que decía que cada cierto tiempo una persona de la casa de donde vivía esa señora se desaparecía, pero es que era una hermana. Se desaparecía y sabían a dónde se metía, un cuarto que tenían ahí, que nadie sabía qué tenía en ese cuarto. Y decía que ya cuando salía de ese cuarto salía bien activa, bien animada otra vez. Y un día quisieron investigar qué había en ese cuarto. Dice, vamos a ver qué hay en ese cuarto. Y un día que no estaba, fueron al cuarto y lo que miraron era un grimosero, que había mucha mugre, mucha cosa fea. Y dice, ¿y de aquí sale animada esa mujer? Pues sí, ella explicó que se metió ahí para saber de dónde la había sacado el Señor. La sacó de la pudredumbre, la sacó de la pudrición a una nueva vida, a una vida en Dios, una vida. Y cuando se sentía desanimada ahí, se animaba ahí adentro. Así es que nosotros no hay que meternos al cuarto. Nosotros nomás hay que acordarnos que éramos antes. ¿Sí? Amén. Oiga, llegaba el día viernes y el chequecito, en vez de ir a un banco a cambiarlo, iba uno, la cambiaba en la licor, ¿cierto? No. Y yo pienso que muchos lo hacían así. Iba uno y lo cambiaba en la licor. Y en la licor, para que te lo pudieran cambiar, tenías que comprar cerveza. Y esa cerveza pues te las ibas a tomar y acababas con eso y luego te metías por otro y te metías por otro y ya de ahí te ibas a la cantina y el día y para llevar dinero a la casa. O sea que es una telaraña que el diablo hace para hundirte. Entonces eso era lo que éramos antes. ¿Sí? Eso es hablando a nivel varón, ¿verdad? Y las mujeres pues también han de tener su propia historia, ¿verdad? Pero no eran, o sea, era un camino muy engañoso donde te ibas perdiendo poco a poco. Ibas cayendo en adicciones, ibas cayendo en cosas tan malas que te ibas hundiendo sin Dios y sin esperanza. Pero cuando volvimos en sí, fuimos como el hijo pródigo, ¿verdad?
que aquí hay algo bueno. En el Señor hay algo bueno. El Señor te permite disfrutar lo que tienes en tu casa. Te permite disfrutar a tus hijos. Te permite disfrutar tu relación con tu esposa, con tu esposo. Te permite, sabemos que donde quiera hay cosas, ¿verdad? Hay desacuerdos, pero vives en familia. Vives en familia, no estás por allá abandonado porque una gente sin Dios abandona a sus hijos, abandona a su familia, abandona todo porque piensa que va a ser más feliz y no. Yo tenía un compañero antes de casarme que decía, me voy a mandar a mis hijos y voy a mandar a mi esposa porque aquí no se puede vivir. Aquí no quiero que mis hijos crezcan aquí porque el rato van a andar de cholos. Yo quiero que se vayan al pueblo de donde yo soy, y yo de aquí voy a mandar dinero y voy a ofrecerles algo mejor. Pero ese era un engaño del diablo. Él era para andar como él quería, con una mujer, con otra y con otra y con otra. Era para andar como él quería. Primeramente el diablo le hizo ver lo bueno, y después le hizo ver lo otro, y después le hizo ver que estaba en una cárcel. Y después su relación, su matrimonio se desboronó, y sus hijos ya no querían saber de él. Y en una cárcel ya ni su esposa quiso ir a verlo, y tampoco los hijos. ¿Por qué? Porque los abandonó. Y eso es, gloria a Dios. Si alguien ha caído en eso y salió de eso, gloria a Dios. ¿Por qué va a volver atrás? ¿Por qué va a volver atrás? Dios te dio, Dios te hizo ver luz en medio de la tormenta. Y vámonos donde se ve clarito. Y salir de ese aguacero, salir de ese fango, ¿verdad? Porque es un fango, un lodo podrido de donde nos sacó el Señor. Gloria a Dios que un día recapacitamos y Dios nos dio la bendición de salir de ahí. ¿Por qué tenemos que volver? Nada bueno hay con volver, nada bueno. El pecado es como la lepra, óiganlo bien. El pecado es como lepra. Dice que la lepra es un mal que llega a tu cuerpo, te hace perder la sensibilidad, ya no sientes el dolor, ya no sientes nada sientes. Así es el pecado. Es como lepra. ¿Y sabe qué pasa? La lepra, ya cuando te afecta todo tu cuerpo, se te empieza a caer a pedazos tu carne. Y ¿sabes qué? No hay que ser así, porque cuando nos volvemos insensibles, nuestras familias se empiezan a desboronar también. No hay que ser así. Tenemos que agradecerle a Dios que Él nos sacó de ese fango, ¿verdad? Nos trajo una vida hermosa esta. Qué hermoso es ser cristiano, la pura verdad. Yo le doy gracias a Dios que un día me llamó a este camino. Es precioso ser cristiano. Si hay gente que su mentalidad es que diga, no, es que cambió de religión y eso no es bueno. No, hombre, Dios me haya rescatado desde que yo era niño, y no hubiera pasado por tantas cosas que pasé. Dios me haya rescatado. Y uno que tiene sus niños, sus nietos, uno tiene la habilidad de poder instruirlos en el camino de Dios. Sí, porque tú ya sabes de Dios. Y esa criatura, enséñale de Dios. Porque la palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará. Amén. Lo vas a librar de muchas cosas, de mucha amargura lo vas a librar. Y el pecado, como les decía, es como la lepra. La lepra en tiempo de Jesús era una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable que afectaba no solamente la salud de la persona, sino también su vida entera. Su vida entera afectaba. Lo volvía una persona rechazada por la sociedad, marginado, que poco a poco se iba deteriorando hasta terminar totalmente irreconocible y al final morir.
Así era la lepra en tiempo de Jesús. Y claro, ahorita ya la ciencia está muy avanzada, ya casi no se ve eso. Pero parece que todavía hay leprosarios, ¿verdad? Todavía hay gente afectada por eso. Pero en tiempo de Jesús era una persona condenada a morir. La lepra comenzaba como una llaga que poco a poco se iba avanzando hasta cubrir todo el cuerpo. Era como un empeine que decía una mancha blanca. Y de repente se te empezaba, y por donde iba corriendo esa mancha, se te iba pudriendo todo. Se iba pudriendo, iba terminando con tus nervios, con todo iba terminando la lepra. Se iba destruyendo sin sentir, al rato se te caían los dedos, tu nariz, tus párpados, y todo se iba destruyendo. Y así es como es el pecado. El pecado empieza como muy sutil. Empieza como muy suavecito. Y mucha gente hasta se burla de eso. Mucha gente se le hace fácil decir, vamos a Las Vegas, la ciudad del pecado, como si fuera una gran cosa. La ciudad del pecado. Y luego hay canciones que dicen, invítame a pecar. Sí, porque no saben lo que dicen. Porque el diablo es sutil. Porque él quiere que caigas en esa telaraña donde después ya no vas a poder salir. La lepra era la enfermedad más temida del mundo antiguo. Se consideraba leproso como la persona más impura, rebelde, repugnante, que uno no se podía imaginar. Se creía que la lepra era el castigo o resultado de algún terrible pecado, y llegó a ser en sí el tipo de pecado más dramático en la mente de la gente. Así es el pecado. El pecado te hace aborrecible. Aborrecible. La gente te aborrece por tu pecado. Me acuerdo que decían, mira, como tienes tu cara, son tus hechos. Es el pecado. Mira nomás cómo eres. Y aborrecibles. ¿Por qué? Porque cuando no hay Dios en tu vida, todo afecta. Tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de sabes qué persona está contaminada con ese pecado. En el puro hablado conoces a la gente que está infectada. En la manera de hablar, en la manera de vestir. Ciertamente dicen que el hábito no hace al monje, ¿verdad? Pero hay un indicativo, ¿verdad? Cuando te vistes como una persona decente, como una persona que teme a Dios. Y todo sea para la gloria de Dios. Todo sea para la gloria de Dios. Aquí se celebran muchas cosas. Aquí está que el día del vestir bien. Lo que quieren decir del vestir bien es como en la antigüedad, ¿verdad? Que las mujeres vestían como era, ¿verdad? Con su vestido largo. El hombre también bien vestido. Bien vestido. No se imaginen que era como los ricos, ¿verdad? Con su bastón, con su cadena de oro acá, con su reloj. No, era como a vestir a la antigua. Vestir a la antigua. Entonces celebran ese día como diciéndole a la gente, tenemos que vestirnos. Antes pues no venían con sus jeans todos apretados ahí, que apenas cabían ahí, ¿no? O con una camiseta acá, con los puros tirantitos. Eso ya viene siendo la depravación, ¿verdad? Pero hay un día donde quieren acordarse cómo vestían antes. Y muchas gentes vienen vestidos como antes, ¿verdad? Como cuando han visto esas películas de vaqueros, ¿verdad? Donde, algo así. Un día lo van a mirar. Pero hay gente que sí, como que sí le sale la imitación. Abajo están unos señores un señor que llega como Abraham Lincoln, ¿eh? Hay un señor que
Hasta se ponen las barbas así de Abraham Lincoln. Bueno, es algo como para recordar, ¿verdad? Y sobre todo, que había más pudor, sobre todo. Había más pudor. Había más vergüenza. Ahorita ya no hay nada de eso, ¿verdad? Pero no se les olvide que Dios no se equivocó. Dice que Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer, y lo demás lo hizo el diablo para destruir a la humanidad. Amén. Entonces ese es una de las características de la lepra, es el pecado. Que era hereditaria y muy contagiosa. El que se infectaba era porque alguien lo había contagiado. Si el leproso llega a tener hijos, estos sin duda nacerán infectados. El hombre es pecador porque alguien lo infectó, pues el pecado es hereditario. ¿Sí? Ahí viene donde dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Lo han oído ustedes, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? El que con lobos se junta se enseña a aullar. A ver, dígame otro, hermano. Otro. Muchas cosas, ¿verdad? Que indican que las malas compañías te pudren. Las malas compañías te echan a perder. Y esa es una de las cosas que uno tiene que cuidar. Yo el día que dejé de tomar, me dejé de juntar con borrachos. La verdad, me decían que me mandaban, que esto, que el otro, que me pegaban. No le hacen. Yo me siento más a gusto así. El día que dejé de tomar, me dejé de juntar con borrachos. Gloria a Dios. Ahora puedo estar hablando con un borracho y no por eso voy a tomar. Pero no voy a juntarme con él. Ganando almas, uno llega a veces donde están la bolita ahí de personas ahí brindando. Yo no sé qué pasa, será por los efectos del alcohol, pero me los gano para Cristo, amén. Me los gano para Cristo. Amén. Que serán salvos así como estaban, solamente Dios sabe, pero ya comuniqué el plan de salvación. Ya comuniqué el plan de salvación. El hermano Martínez dice que él, cuando recibió al Señor, él estaba tomado. Y Dios lo hizo un gran hombre. Amén. Un gran hombre, hermano Martínez. Él tocaba en las cantinas. Tenía su guitarra y... No, hombre, Juan Penas, no, nada que ver con Juan Penas. Él era trovador, le gustaba el poema de la guitarra. Y luego dice, y el día que me decidí alejarme de ahí, se la regalé a otro. Le dije, hermano, la hubiera quebrado. El otro iba a seguir igual que usted. Bueno, pues le regalé, que regaló su guitarra. Pero aquí nos tocaba guitarra y puras alabanzas al Señor, amén. Y fíjense, una cosa, el que ama a Dios, alaba a Dios, ¿verdad? Y lo que trae dentro de sí lo canta. Lo que trae dentro de sí lo canta, alabando a Dios. Y hay muchas gentes que traen algo, pero no es de Dios. No es de Dios. Lo sacan y lo cantan, pero no es de Dios. ¿Usted cree que Paquita, la del barrio, le cante a Dios? Pues ella canta lo que siente, la pobre, ¿verdad? Ella canta lo que siente. Pero alguien que ama a Dios, alaba a Dios. Y de sus labios salen alabanzas a Dios, amén. Y yo pienso que es una bendición alabar a Dios. Alabar a Dios. Alabando a Dios, dice la Biblia que el Señor se manifiesta en medio de la alabanza, amén. Gloria a Dios. La presencia de Dios está en medio de la alabanza. Cuando se siente triste, alabe a Dios. Oiga, Pablo lo tenían ahí todo, lo estaban cuereando, le estaban pegando con todo, lo tenían amarrado y pegándole y todo, y él empezó a alabar a Dios y se cayeron las cadenas, amén. Así que si usted quiere que se le caigan las cadenas, alabe a Dios.
quiere que ese problema se le vaya, alabe a Dios, amén. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Entonces, hay que escabullirnos de ese pecado asqueroso, ¿verdad? Que lo comparan con la lepra. Porque ¿sabe qué? Esto disfigura al enfermo, causa hinchazón, blanquea el pelo, destruye el cuerpo. Los leprosos no podían hablar con claridad, hablaban con mucha dificultad. ¿Y sabe qué? El pecado disfigura la imagen de Dios en el hombre. El pecado disfigura la imagen de Dios en el hombre. Insensibiliza los nervios del tacto hasta que ya no siente dolor, no siente el calor, y al punto de no sentir cuando comienza a desprenderse los miembros de su cuerpo. Dice que uno que está leproso puede poner la mano en el fuego y no siente dolor. No siente dolor, nada. ¿Por qué? Porque usted vaya, si quiere probar que está bien, ponga poquito la mano en una plancha y si le hace así, dile, gloria a Dios, que todavía siento eso. Gloria a Dios, sí, estoy bien. Y es una manera de probarse, de que todo está bien en su cuerpo, sus nervios, todos sus reflejos están bien. Pero no se vaya a quemar. Nomás es una comparación. Una comparación. El pecado, al igual que la lepra, insensibiliza a la persona al punto que deja de sentir el dolor que produce el sufrimiento. Se acostumbra a vivir en medio del caos y los problemas de tal agrado cuando menos lo espera, y sin percatarse de ello empieza a desmoronarse su vida de él. Una persona que ya no siente que pecas, que es un pecador empedernido, pierde la sensibilidad. Pierde la sensibilidad. Yo me acuerdo que de chiquillo íbamos con amigos al rastro donde mataban las vacas, los puercos. Y yo sentía bien mucha lástima cuando le clavaban el puñal al marrano. Y luego el pobre marrano empezaba a dar vuelta hasta que se moría. Y los sangrones esos, los que les pegaban, hasta se reían. Y yo acá llorando. Y luego no sé si a las vaquillas, en vez de darles con el puñal, les ponían un golpe en la cabeza con un hacha. Y ya caía así. Y luego ya nomás le alzaban así y luego le metían así para que se desangrara. Qué insensible. Ahora la gente que mata gente. Oiga, el pecado los tiene bien ciegos. Bien ciegos. No tienen lástima por nada. No tienen sensibilidad de nada. Por eso dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo es el diablo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En ese tiempo los leprosos no se les permitía vivir en ninguna ciudad. Así es el pecador, en ninguna parte lo quieren. Al pecador, hay una reunión de familia, dice, nomás no invites a fulano o no invites a mengana. Porque en ninguna parte los quieren, ¿sí? Su morada de esa gente tenía que ser las puertas, allá afuera de la ciudad, allá los querían tener. Al leproso no se le permitía entrar. Y fíjese que desde entonces viene eso de la sana distancia, que eran 6 pies, 2 metros, ¿no? Una persona, cuando se acercaba a uno de ellos, no le permitían acercarse más. ¿Y cómo se parece ahora de la pandemia? ¿Da? 6 metros de distancia. 2 metros de distancia, 6 pies. 6 pies y 2 metros es lo mismo. Como se le parece mucho. Hay muchas cosas que nos hacen ver la realidad de la vida comparándole una enfermedad con el pecado. El pecado destruye toda sensibilidad, ¿sí? Destruye toda sensibilidad. Y vas como ciego por la vida, buscando cosas que piensas tú que son buenas, y por estar ciego
no tienes la habilidad de reconocer qué es lo que estás pasando. El pecador en su manera de vestir y manera de hablar denuncia que está infectado por el pecado. Y es incurable hasta el día de hoy. La lepra es incurable. Solo Dios y su poder pueden curar la lepra. El leproso se le consideraba contaminado y sin remedio, ni esperanza, ni cura. Pero gloria a Dios cuando viene el encuentro con Jesús. Amén. Eso es lo más maravilloso. Cuando tú y yo estábamos bien perdidos, fue cuando vino el encuentro con Jesús. La palabra de Dios dice que nosotros éramos lo vil y lo menospreciado del mundo, pero Dios amó nuestra miseria. Entonces, ¿por qué tenemos que alejarnos cuando hemos llegado a un nivel donde podemos hablar de Dios, podemos predicar a Cristo, podemos compartir el plan de salvación? Gloria a Dios por eso. Estamos en el terreno de Dios, amén. Estamos en el terreno de Dios cuando encontramos a Jesús, cuando encontramos ese camino. Imagine la angustia y el quebranto del corazón de los leprosos, totalmente separados de su familia, totalmente separados de sus amigos, totalmente separados de la sociedad. Imagine el dolor emocional y mental cuando se percataron de que Jesús salía de la ciudad y se apresuraron a gritarle. Lejos, porque no se podía acercar ellos no se podían acercar muy rápido porque la gente no los quería. Por eso decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Verdad? Y gloria a Dios que un día también nosotros nos encontramos ese camino que es Jesucristo. Amén. Amén. Dice que estos comenzaban a gritarle a Jesús con su débil voz de leproso, ¿verdad? Pedían a Jesús que lo sanara, pero Jesús les dice, vayan al templo. Vayan al templo. Le dice a los leprosos, vayan al templo. Y a nosotros nos dice, vayan a la iglesia. ¿Sabe una cosa? Los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Donde quiera que usted esté, está Dios con usted. Pero cuando usted viene al templo de Dios, a la iglesia de Dios, usted está honrando a Dios. Amén. Usted está honrando a Dios. Honrando a Dios. Mucha gente dice, no, pues yo a Dios yo lo tengo en mí, donde quiera estar conmigo, y es verdad. Pero cuando usted va al templo de Dios, es algo bien especial. Es algo bien especial. A escuchar palabra de Dios. Y más cuando usted testifica del Señor. Usted no tan solo se bendice usted, sino bendice a mucha gente. Qué importante es decir, yo tengo algo para compartir con ustedes, ¿verdad? Todos tenemos algo que compartir. La hermana Hilda, a pesar de que Ángel ya no está con ella, pero ella sabe dónde está y está contenta. Está contenta porque sabe que un día lo va a volver a ver. Pero los que están perdidos, los que no saben a dónde se fueron, esa es la angustia. Eso es por qué lloran tanto, porque no saben dónde está. Pero usted, cuando sabe dónde está su familiar, usted sabe que un día lo va a volver a ver. Entonces, y para allá vamos. Porque ¿sabe qué? Es más fácil que nosotros vayamos que ellos vengan. ¿Sí? Es más fácil que nosotros vayamos a donde están ellos que ellos vengan. Nuestros seres queridos, nuestros abuelitos, los que ya no tienen sus padres, es más fácil que usted va a ir a donde ellos están que ellos vengan. Amén. Y pues de todos modos, ese es nuestro consuelo. Porque dice Pablo que si el Señor no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Si el Señor no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Pero porque Él resucitó, gloria a Dios, Él venció la muerte. Entonces, porque Él vive, nosotros también vivimos, gloria al Señor. Qué hermoso es saber estas verdades. Qué hermoso es saber estas realidades. Es por eso que la lepra se compara perfectamente con el pecado de nuestra vida, que nos vuelve insensibles, que nos va destruyendo sin darnos cuenta, que disfigura nuestra vida.
nos vuelve personas rechazadas y marginadas hasta por nuestra propia familia, y comienza con algo que parece tan inofensivo como una tentación. Así empieza el pecado, tan inofensivo como una tentación. Era como le decía, el pecado siempre empieza bien sutil. Ay, hazlo, si al cabo nadie te va a ver. Ay, si al cabo todos lo hacen. Algo que te invita a que lo hagas, que también tú... Decime, mamá, ya metió las 4 Es que... Y así lo hace ver el diablo. Algo tan pequeño que no va a pasar nada. Pero el pecado es pecado, amén. Aquí no hay ni pecado chiquito ni pecado grande. Empieza por uno chiquito, lógico, pero se va a hacer grande. Entonces, tan sutil como una tentación. Y de ahí viene la destrucción del ser humano. Ahí viene la destrucción del ser humano. Nosotros nunca debemos olvidar que un día venimos así, como aquel leproso, delante de nuestro Dios, llenos de pecado, incurables, sin que nadie nos pudiera ayudar, pues nadie podía perdonar ni limpiar nuestros pecados, solamente nuestro Dios, amén, solamente nuestro Dios. Si en algún momento viene a nuestra mente la intención de volver atrás en nuestra vida cristiana, debemos recordar todo lo que el pecado había hecho en nuestra vida, la esclavitud en la que vivíamos, todo lo que habíamos perdido por causa de nuestros pecados. Les decía ahorita hace un momento que el día que yo decidí no tomar, me tuve que alejar de los borrachos. Un amigo que tocaba en un conjunto traía siempre un saco más grande que parecía de clavillazo. ¿Sí han visto el de clavillazo en la tele? Pero con muchas bolsas, y en cada bolsa sacaba una botella. ¿De cuál quieres? Sacaba de acá, de donde quiera sacaba licor. Y me sugirió que yo me comprara uno igual. Gloria a Dios que el Señor me puso uno para predicar, amén. Ya le digo, o sea que el alcohólico tiene muchas ideas cómo mantener su vicio y cómo hacerle para que no le falte, el agua. Ellos decían el agua. En cierta ocasión allá en mi pueblo había 2 personas. Pues les decíamos borrachales, ¿sabes? Porque siempre los encontrabas borrachos, que los borrachales. Y uno de ellos estaba en una esquina, dormido con una botella de alcohol ahí en la mano, pero bien dormido y ronqui. Y luego pasa el otro dice, agua que no hace beber, déjala correr, y que le agarra la botella. Y el alcohólico así es, anda viendo a ver dónde. Al alcohólico más bien le ofrecen alcohol que ofrecerle frijoles. Más bien le ofrecen alcohol que ofrecerle un plato de frijoles para que coma. O para decirle, llévale a tu familia esto para que coma. Al alcohólico le ofrecen de todo eso. Y así es el diablo. El diablo quiere empieza con poquito y baila sobre ti. El diablo, no hay que darle chance al diablo. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Porque él nomás no se asoma, él se mete. Él no se asoma, él entra. Él entra porque al abrirle la puerta, él se mete. Al abrirle la ventana, al rato te abre la puerta y se mete con toda su pandilla de demonios. Y destruye la familia. Nunca debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo nos tocó con su gracia, gloria a Dios. Nunca debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo nos tocó con su gracia. Nos dio palabras de vida eterna y ahora somos hijos de Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Él extendiendo la mano nos tocó y nos limpió, y al instante se nos fue la lepra, se nos fue el pecado, gloria a Dios. Amén. Se nos fue el pecado. Y el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, gloria a Dios. También el pecado viene siendo como aquel ciego al que Jesús le dio su vista. Vamos a leer Marcos 10:46.
Marcos 10:46. Y vamos a leer del 46 al 52. Así son las comparaciones del pecado en la vida del ser humano. ¿Lo tenemos? Amén. Dice Marcos 10:46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Saben una cosa? Uno de los regalos más maravillosos que Dios nos ha dado en la vida es la vista. Es un regalo maravilloso. Y uno de los momentos más duros para alguien es perder su visión. Pues cuando no podemos ver, podemos tropezar, podemos lastimarnos, podemos perdernos. Es por eso que ese hombre llamado Bartimeo, cuando oyó que Jesús iba pasando cerca de él, comenzó a clamar. Y porque él sabía que el único que podía darle la vista era Jesús. Nosotros quizás éramos ciegos físicamente. Quizás nosotros no éramos ciegos físicamente, sino que sufríamos de una ceguera aún peor. Éramos ciegos espiritualmente. Éramos ciegos. Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y esas tinieblas en las que vivíamos, esa ceguera espiritual, no nos permitía ver cómo estábamos destruyendo nuestra vida a causa del pecado, de los vicios, de las adicciones. No nos dábamos cuenta de todo. Cuando el vicioso lo único que quiere encontrar es placer. Es placer. Y yo me acuerdo que decíamos: si no fuera por el viernes. El viernes es el día de cheque, el día que daban cheque. Si no fuera por el viernes y por estos momentos, me desterraba de California. ¿Cuál era el momento en el que estaba emborrachándose con sus amigos y gastando el cheque así como si no te hubiera costado esfuerzo, ¿verdad? Lo tirábamos. Tirabas el esfuerzo, tirabas el sustento que Dios te había dado. Dígame si no es pecado. Si Dios te dio la fuerza para trabajar, Dios te diseñó para ser un hombre de bien, de tu trabajo, y ese esfuerzo lo tirabas por la basura. Era hombre de bien, por eso llegaba pobreza a la vida de la gente. Llegaba pobreza, y por más que ganaba, nunca le rendía. Por más dinero que ganaba, nunca le rendía, nunca traía nada. Lo agarraba ahorita y el lunes ya no traía ni para nada. Ni comida, ni renta, ni nada. Y puros pleitos. Puros pleitos con la esposa. Pues ¿por quién más? Pues ahí estaba la familia. Y esa es la maldita ceguera espiritual. Yo amo a mi hermano Zacarías. Él está ciego físicamente, pero por dentro él mira más que nosotros. Amén. Nomás pregúntele cuántos idiomas sabe. 28. 28 idiomas. Amén. Así es que él está más activo que nosotros. Y ese es el detalle de la vida. Ese es el detalle. El pecado te ciega, pero y te acaba. Te acaba. Por eso dice la historia que Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, pero en su ciudad, en Jericó, había llegado Jesús. Y él sabía, él ya había oído quién era Jesús. Y cuando oyó el murmullo, ¿quién va por ahí? Va Jesús, empezó a gritar:
No lo miraba, pero estaba gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, el ciego, pudo encontrarse con el camino que lo llevaría a su sanidad, a su salvación. Y ese camino es Jesucristo. Gloria a Dios. Y en este texto que hemos leído, encontramos en ese camino que Bartimeo encontró, como en ese camino que nos lleva a la restauración de nuestra vida, de nuestra salud y de nuestra familia. El camino del Señor es un camino donde podemos encontrar la compasión de Dios. Óiganlo bien. Podemos encontrar la compasión de Dios a nuestro favor, su amor en acción. No simplemente lástima, como los seres humanos muchas veces tenemos para con el necesitado. O sea, no nomás es lástima lo que encontramos. Oh, qué lástima, merece pobre. No, encontramos la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Y yo le invito, dejemos de caminar por el camino de la vida que va buscando hacer sentir lástima a las personas. Muchas veces, lastimosamente, en lugar de ayuda vamos a recibir indiferencia, críticas, burlas, menosprecio. Pero el camino del Señor vamos a experimentar su misericordia manifestada en nuestra vida. Gloria a Dios. Es un camino también donde vamos a encontrar oposición. El camino del Señor no es fácil. Vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar familia que te va a decir: ¿y a ti qué te pasó? ¿Por qué te saliste de tus creencias? ¿Por qué te saliste de tu tradición? ¿Por qué te saliste de tu herencia, de tus abuelitos, de tu bisabuelo? ¿Por qué te saliste de ahí? Porque allá no estaba bien. Aquí con el Señor me va mejor. Gloria a Dios. Y los invito a que vengan al camino. El camino, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué triste lo que nos dice el versículo. Muchos le reprendían. Bartimeo, no grites, Bartimeo, mira nomás qué grita tienes. Ya, muchos le estaban reprendiendo que se callase. Muchos trataron de desanimar a Bartimeo, pero esos muchos, ¿quiénes eran? Su misma gente. La misma gente que iba ahí era el que lo quería callar a como diera lugar. Y eran supuestamente los seguidores de Jesús que lo querían callar. Bartimeo, no grites. Pero él parecía que le daban más cuerda. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso sigue siendo exactamente igual que hoy en día. Muchas personas Satanás las usará para desanimarnos, para tratar de hacernos volver atrás, para robarnos la fe. Para robarnos la fe. Pero Bartimeo, en lugar de desanimarse, el texto nos dice que él clamaba mucho más. Y así nosotros, al igual que Bartimeo, cuando Satanás quiera desanimarnos, tenemos que clamar mucho más por el favor y la misericordia de nuestro Señor. Amén. Es un camino donde podemos acercarnos al Señor con confianza. Gloria a Dios. Qué palabras más maravillosas las que escuchó Bartimeo. Ten confianza, levántate, te llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Se detuvo y mandó llamar a Bartimeo, y él no tenía que venir con temor, él no tenía que venir con duda, él tenía que acercarse con confianza. Así tenemos que acercarnos nosotros con confianza. Pero ¿qué es la confianza? Según el diccionario, la confianza es la esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona va a obrar como se desea. Es decir, que Bartimeo y cada uno de nosotros tenemos que caminar en el camino del Señor con la seguridad que Dios obrará con su poder a nuestro favor, para sanarnos, para restaurarnos y para bendecirnos. Gloria a Dios. Como hijos de Dios, podemos entrar confiadamente sin temor delante del trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Así dice Hebreos 4:16, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque allí encontrarás el oportuno socorro. Amén. O sea que no hay cosa que se le pueda comparar al camino divino que es el Señor. ¿Sabe una cosa? En el camino por el que vale la pena dejarlo todo, es el camino al Señor, el camino del Señor. El texto nos dice que Bartimeo arrojó su capa para ir donde Jesús lo estaba llamando. ¿Y saben qué? Eso de arrojó su capa tiene un gran mensaje. Muchas veces nosotros tenemos que dejar cosas para seguir al Señor.
Eso de dejó la capa, si la capa era lo único que él tenía. Era lo único que él tenía, era con lo que se cobijaba, era con lo que se cubría el frío, era lo único que él tenía. Dicen que en ese tiempo, si una persona pedía prestado dinero y dejaba en prenda, dejaba su capa, ¿sí? Porque era lo que tenía para que le prestaran el dinero. Pero antes que oscureciera en la tarde se la tenían que devolver. ¿Por qué? Porque era todo lo que tenía. ¿Con qué se iba a cubrir del frío? Pero cuando oyó a Jesús, no le importó, aventó la capa. Así de usted y yo tenemos que aventar cosas que por dejar al Señor. Tenemos que dejar cosas, tenemos que dejar adicciones, tenemos que dejar raíces de amargura, tenemos que dejar cosas que nos hacen daño para acercarnos al Señor. Tenemos que dejar cosas. Amén. Y Bartimeo aventó la capa y siguió al Señor. Amén. Sabía que, él dice, el que se pone en este camino, dice Isaías, por torpe que sea, no se pierde. Amén. No se pierde. Usted y yo estamos en una dirección correcta, ¿sí? Si usted es criticado cuando se viene a la iglesia, no le importe eso. ¿Sabe qué? Eso no le va a quitar su salvación. El que le digan, oh, ya se va el aleluya, ya se va el cristianito, ya se ve el hipócrita, porque nos dicen de todo. Nos dicen de todo, pero mire, que nos resbale. Gloria a Dios. Hay que venir a nutrirnos. ¿Sabe qué? Porque esas son palabras de vida eterna. Amén. Palabras que van a hacer que la palabra del Señor cambie vidas. El evangelio cambia vidas, gloria a Dios. El evangelio no alterado cambia vidas. Porque lamentablemente ya hay evangelios alterados. Ya cuando oigan que el evangelio de la prosperidad, mejor ni se acerque ahí. ¿Saben por qué? Porque le van a sacar todo lo que puedan. Mira, para que seas próspero, pon tanto dinero para que veas cómo te bendice tu Señor. No se crea. No se crea. No, mire, si usted no tiene nada más que sus frijolitos, cómaselos, no ande vendiendo cosas para darlas a una, muchos dicen, para darlo a una institución. No se crea. Así son los tranzas. Hacen pirámides que para que al último te vaya bien. ¿Y sabes qué? Te roban. Cuando oiga que evangelio de la prosperidad, no se crea. Hay denominaciones que dice, venga y haga un pacto con el Señor por $10,000. ¿Y sabe qué? Al último va a andar aborreciendo usted al Señor. No caiga en esa ignorancia. No se crea. No se crea. Miren, la palabra de Dios dice que el Señor no tenía nada, dice, ni siquiera en qué recostar su cabeza. Él dijo, las zorras tienen su cueva, y ahí nombra muchas cosas de la naturaleza que tienen, pero el Hijo del Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Usted está en la situación que está, pero goces en el Señor. El gozo del Señor es su fortaleza, amén. Ya cuando oiga que el evangelio de Judas, otro evangelio falso, no se crea, porque ese es un evangelio inventado por el diablo. No se crea. Nomás evangelios los que conocemos, San Mateo, San Juan, San Lucas y San Marcos. Son los bíblicos, son los de la palabra de Dios. Ya lo demás es pura alteración. Y hay Biblias que tienen agregados, libros que no están en el orden que deben de estar. Son libros para apoyar doctrinas falsas. Amén. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Si usted conoce la palabra de Dios, nadie lo va a engañar. Nadie lo va a engañar. Usted se va a hacer como la cajera, el cajero, que cuando le dan un billete, sabe si es falso o no. Sabe, o sea, y usted cuando aprende a conocer la palabra de Dios, sabe quién le está hablando con la verdad, porque el Espíritu Santo que está en usted lo lleva a toda verdad. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque nos das la oportunidad de venir a gozarnos en tu palabra, Señor. De venir a entregarte nuestras penas, Señor. De venir a depositar delante de ti esas cosas, Señor, con las que nosotros no podemos lidiar. Pero tú eres, Señor, el que nos guías a toda verdad.
líbranos del engaño, líbranos de la adicción, haznos libres. Si alguien todavía está atado a este yugo, hazlo libre, Señor, porque tú viniste a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos. Tú viniste a sanar a los oprimidos y a sanar a los corazones quebrantados. Gracias, Padre mío, por cada persona que está aquí. Mira, tú sabes su necesidad de cada persona que está aquí. Glorifícate, Señor, grandemente en esas vidas, Dios mío. Te pedimos, Señor, por la salud de nuestro pastor. Te pedimos, Señor, por la salud de la hermana Libranda. Te pedimos, Señor, por los nietos de la hermana Blanca, que los vuelva a ver aquí, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros hijos. Sabemos que no tenemos hijos perfectos. Sabemos, Señor, pero que tú estás en esa casa, Señor, donde se alaba y se glorifica tu nombre, donde un par de rodillas se doblan y claman a Dios por las inclemencias, por las injusticias. Claman a Dios por todas las necesidades del ser humano. Y tú te gozas grandemente, Señor, cuando alguien humildemente te ofrece estas libaciones, esta ofrenda con olor grato a ti, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar por la hermana Hilda. Dice una media hermana de la hermana Hilda que está enferma de su corazón, para que el Señor la sane, por la salud de la hermana Hilda. También por el Medicare de su esposo y por una cita que tiene, y que todo salga bien, y que Dios siempre dé fuerzas para predicar y bendiga a todos. Gracias, hermana, por sus buenos deseos para mí, y en el nombre de Jesús también pedimos por usted, por sus hijos, que sus hijos también un día estén aquí todos juntos acompañándola a la iglesia. Sabemos, Señor, que todos los que aman a Dios, todo les ayuda bien, y Dios tiene con usted grandes cosas, hermano. Gracias por todo y gracias por el servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.